¿Cuánto nos preocupamos por el futuro? El desarrollo y el crecimiento sostenible está directamente relacionado con las ideas nuevas que nacen para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos y enfrentaremos como sociedad. Estas ideas nuevas son las que cimentan una innovación incipiente en nuestro país, que genera más empleos, más tecnología y más oportunidades. ¿Cómo la academia se vincula con la innovación? ¿Cuál es la labor de la ingeniería en fomentar nuevas creaciones que trabajen para un mejor futuro? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada de La Segunda Derivada, hoy día en un capítulo especial porque es la primera vez que estamos en un estudio de grabación con nuestros invitados presencialmente desde los estudios de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería UC. Así que aprovecho también de agradecerle el espacio a ellos que nos han brindado amablemente. Y en esta oportunidad voy a conversar ya junto a un invitado que ya tuvimos, profesor Julio Pertuseles, ingeniero civil industrial de nuestra universidad, Master of Science y PhD del MIT, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de nuestra escuela, quien fuera subsecretario de Economía, que fue cuando lo entrevistamos durante los años 2020-2023, con bastantes premios, una carrera docente impecable, diría yo, profesor. Es también director del Magíster de Innovación. Así que muy bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar acá hoy día. Muchas gracias por la invitación. A mi derecha tengo al profesor Marco Singer. Él también es ingeniero civil industrial de la universidad, es Master of Science de nuestra escuela y PhD de la Universidad de Columbia. El profesor Singer es profesor asociado de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Católica y actualmente es director del MBA UC y del Magíster de Innovación. Muy bienvenido, profesor Marco. Muchas gracias por estar acá. Profesor titular. Profesor titular, por favor. Me costó mucho. Así que hay que corregirlo. Está bien, está bien. Así es. Bueno, lo decía un poco. Hoy vamos a hablar específicamente de la innovación y todo esto en el marco del Festival de Innovación y Futuro que está organizando nuestra universidad. Entiendo que con bastantes otras organizaciones, ahí ustedes también lo pueden decir, que se va a realizar el 2 y 3 de julio de este año. Ya hay más información, la pueden obtener en la página web, ¿cierto? 4 y 5. 4 y 5 de julio. 4 y 5 de julio de este año y la pueden obtener en la página festivaldeinnovacionyfuturo.c.cl. Así que yo no voy a hablar tanto del festival mismo y de la cronología que tiene, los invitados y otras cosas que las pueden revisar en la página web, sino que vamos a hablar específicamente del motivo de este festival, ¿sí? De la importancia de la innovación y por qué queremos vincular a la academia con la innovación que está fuera de ella, ¿sí? Así que quiero partir con esa pregunta, profesores. ¿Por qué es tan importante hacer este festival? Bueno, Marcos, que partió el festival de ese... Bueno, lo partí con harta gente. Max Greking, uno de ellos, que era un profesor muy, muy querido que falleció, y otros más. Mira, nosotros lo que queremos es hacer un impacto en la cultura. Y la innovación incluye un conjunto de valores que a mí me parece centrales, como el amor a la aventura, y eso quiere decir riesgo al fracaso, tenacidad, pero también una motivación por solucionar problemas, por tirar adelante empresas, por prosperar. Y ese mensaje no es tan obvio. Hay que promoverlo, hay que celebrarlo, tiene que ser como una especie de Lollapalooza de estas cosas para que sean parte de nuestro paisaje. Y eso en parte es lo que queremos, ¿no? Queremos causar, impactar a la sociedad completa, no solamente a nuestros alumnos, a nuestro ámbito más cercano, que en parte comparte estas cosas, pero no, queremos ir un poquito más allá. Y este paisaje que menciona el profesor Marco Singer, ¿cierto? Que hay que hacer estos festivales para que la gente se entere, para ponerle un comienzo a esto a nivel de sociedad. ¿Dónde entra la academia, profesor Pertusé? ¿Por qué es necesario salir de la universidad e ir en búsqueda de estos espacios? A ver, es buena la pregunta y quiero remontarme un poco a la historia. Cuando se crean las primeras universidades, ya sea en monasterio o por edictos reales que empiezan a crear las universidades, por ejemplo la Universidad de Cambridge, se crea en el año 1200 y tanto y se queda en la mitad de la campiña inglesa.
Entonces ponen unos edificios al lado de las ovejitas lo más lejos posible para que los académicos puedan dedicarse al mundo de las ideas y no se vean tentados y corrompidos por el mundanal ruido de la ciudad y del comercio. Y eso que partió en el 1200, ahora se reversó todo ese movimiento, porque las universidades no solamente tienen que crear conocimiento, tienen que enseñar, pero sobre todo también tienen que transferir conocimiento. Se habla de una tercera misión, y por eso ya desde los años 80 muchas de las universidades están emplazadas en campus urbanos. Se nos exige a todas las universidades, a nivel de acreditación, a nivel de los mismos profesores, el quehacer que nosotros tenemos, que no solamente creemos conocimiento y lo podamos transferir a nuestros estudiantes, sino que tengamos una tercera misión de transferencia hacia la sociedad. Ahora, nosotros como Universidad Católica pudimos haber hecho un congreso de innovación, un seminario de innovación, y quiero volver a lo que dijo Marcos, porque la palabra es Festival de Innovación y Futuro. Aquí nosotros queremos no solamente transferir tecnología y contar qué es lo que las universidades están haciendo, pero sobre todo promover una cultura que premie la capacidad de emprender, la capacidad de poner en marcha nuevos proyectos, la capacidad de generar nuevos modelos de negocio, que es la innovación. Y este año la temática en particular que nosotros elegimos fue el desafío de las scale-ups. Cómo las empresas, una cosa es crear una empresa, pero cómo hacerla crecer. Y de hecho, parte de la iconografía que nosotros tenemos es un desafío que es como subir una montaña. Un desafío que tiene reveses, uno se puede caer, uno se puede resbalar, pero hay que seguir adelante, requiere mucho esfuerzo. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de premiar a través de este Festival de Innovación a Futuro, que está abierto a toda la comunidad los días 4 y 5 de julio. Así es. Es importante lo que mencionan con respecto al desafío que se ponen para este festival, del crecimiento de las empresas, sobre todo de las startups, como las conocemos. Porque la verdad es que nuestro país hace algún tiempo, y bien sabrá el profesor Pertusé, atraviesa una crisis económica, y las startups tienden a ser una de las más pasadas a llevar, ¿cierto?, en estas crisis. La forma en la que ellas crecen y se desarrollan, obviamente, va a tener mucha más proliferación en un país que puede estar mejor sustentado económicamente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en los cuales se están afrontando hoy estas startups? ¿Y por qué vemos que algunas pueden prosperar bastante bien? Algunas que conocemos y que son de nuestra casa, como Notco, y otras que quizás han ido más al olvido o han tenido que despedir a muchas personas, que ha pasado también en los últimos tiempos y que hemos conocido. Por ejemplo, el caso de Betterfly, que también salió de nuestra escuela. Perdón por mencionar tantos ejemplos de la escuela, que son los más conocidos. Ahí también están los unicornios. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos de esta empresa? Sí, mira, tienes toda la razón que en las crisis en general y este en particular, los más débiles, en este caso los embriones de empresas, son los que más sufren. En particular hay una sequía de fondos y las startups necesitan estos fondos mientras están en Valle de la Muerte. Entonces, hay efectivamente un desafío, pero también una oportunidad. Las startups invitan a nuevos actores, nuevas ideas, algunas de explosivo crecimiento, y además le cambian la cara al país, oye, porque el tema de las crisis con frecuencia son profecías autocumplidas. Eso es algo que en economía, que es una ciencia social, se estudia mucho. Si todo el mundo anda deprimido, se deprime el país, po. En cambio, esto de celebrar, de mostrar lo positivo, tiene un fin en sí mismo. Y yendo al desafío que tú dices, bueno, después del momento de genialidad, no sé, de carisma, de poesía, y que crea la startup, viene un momento de ingeniería, así que muy atingente esta escuela. La ingeniería significa ordenar las cuestiones, armar los procesos, hacer buenos modelos, y ese desafío es muy diferente y hay que tenerlo bien claro, sobre todo cuando es el momento de abordarlo en serio, y este festival va a hablar mucho de ese momento, que es el momento que tienen que vivir las startups y con frecuencia no están preparadas, no conocen el concepto de Scale Up, así es que poder trabajarlo y presentarlo yo creo que va a ser muy valioso para cambiarle la cara, como digo, al país y que sea más positivo.
Complementando un poco, toda crisis, hay crisis y crisis, partamos por eso. ¿Ya? Muchas de las crisis económicas, uno lo que termina viendo es que hay un aumento del emprendimiento. Y se llama muchas veces emprendimiento por necesidad, ya sea porque perdí mi trabajo, porque no encontré trabajo o porque me bajaron el costo de oportunidad de poder emprender. Hay muchas empresas que durante una crisis crean y se crea más emprendimiento. Ahora, ese emprendimiento no es necesariamente un emprendimiento que crea valor de largo plazo. Ya la persona que de repente pierde el trabajo y tiene que reinventarse de alguna forma, hacer algunos pololitos, está emprendiendo, pero no es algo que yo digo, a lo mejor esa persona puede estar mejor empleada en una empresa y va a generar mayor valor en esa organización. La crisis que nosotros tenemos ahora, tal como dijo Marco, es una crisis que, producto de muchas de las ayudas que se dieron a nivel mundial durante las pandemias, que había un exceso de liquidez, los bancos centrales y los bancos subieron las tasas, bajó la liquidez y antes una startup que era capaz de levantar varios millones de dólares con un bonito PowerPoint, ahora le están pidiendo mucho más resultados porque la gente le es más rentable muchas veces tener esa plata en el banco con lo que están rentando los depósitos a plazo sin mayor riesgo. ¿Ya? No hay tanto capital de riesgo. Y tal como dice Marco, aquí el desafío es las startups son súper buenas para poder detectar buenas oportunidades. ¿Ya? Entonces están como un ratoncito, tienen buenos sentidos del olfato, están buscando, pero las startups muchas veces tienen que dejar de buscar y crecer en un nicho. Y para poder crecer necesitan desarrollar ciertas capacidades. Ya, está bien, tú eres muy innovador, tú eres muy creativo, tú eres muy bueno pero, a ver, ¿cómo lo vas a producir? ¿Cuáles van a ser los inventarios? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo van a ser los procesos? ¿Cómo organizamos esto de mejor forma? Y ahí es donde muchas veces las técnicas que tenemos nosotros como que se enseñan en la escuela de ingeniería, también en la escuela, por supuesto, de administración, Marco hizo su doctorado en investigación operativa, permiten ir aumentando la capacidad de explotación de las organizaciones. Es decir, cómo yo soy más eficiente haciendo lo que hago, dado que descubrí un nicho en el cual crecer. Y ese es principalmente el tema que nosotros queremos tocar en este Festival de Innovación y Futuro, es el desafío de crecer. Tengo que generar capacidades para poder proyectarme en el largo plazo. No es tan solo buscar la idea, sino cómo yo proyecto una organización que crece de manera sostenible en el tiempo, y eso supone muchísimos desafíos financieros, de estructura de la organización, de la cultura, de las personas, cómo los atraemos, cómo los formamos, de procesos, de tareas, de división del trabajo, que es algo que vive toda la startup y es parte del proceso natural, y que tal como cuando nosotros crecimos tuvimos dolores de crecimiento, las startups también experimentan los mismos dolores, y esperamos que a través de este seminario puedan encontrar luces de cómo poder ir resolviéndolo. Estas capacidades no son triviales, ya se necesita algún grado de entendimiento y de educación. ¿Está, creen ustedes, directamente relacionado el nivel de educación de un país con la capacidad de innovación que tiene el mismo? ¿Necesitamos mejor y más educación inicial quizás en la innovación para que después puedan salir esta grande idea y se concreten estas startups? Sí, mira, sin duda la educación es la magia que está debajo de todas estas cosas. La gente que está mejor formada en lo cognitivo, por un lado, puede abordar tareas complejas de mejor manera, y también en la actitud, en lo emocional. Estos son procesos muy potentes. Ya dijimos, hay fracaso, hay caída, hay desesperanza. Dice por ahí que en Roland Garros decía, el triunfo es para los tenaces, sí. No, comilla, para los mejores y esas cosas. Y la tenacidad es un valor que se educa también. Entonces, yo lo pienso en un sentido muy amplio de la educación, y nosotros como universidad tenemos la misión evidente de educar a los nuestros, pero mucho más allá, porque estamos inmersos en un país con necesidades donde nosotros tenemos responsabilidades y una misión. Entonces, este festival que celebra la tenacidad, en fin, esas cosas, y además transmite algunos contenidos más duros, termina, por decir, o quizás comienza la educación en el sentido de una sociedad más emprendedora. Yo
quiero complementar porque, quiero dejar un matiz. Efectivamente, los países que tienen mejor capital humano crecen más. ¿Ya? Eso no hay por qué refrendarlo, pero reducir el problema del crecimiento del país solamente a una variable que es la educación tampoco me es cómodo. Y pensando en el desafío que enfrentan en las startups y en el desafío que enfrentan de poder crecer, no es cualquier educación, ¿ya? Porque para poder crecer tú necesitas algo en particular. Y esa cosa en particular que tú necesitas como organización son técnicas de administración y de gestión. ¿Ya? Necesitas, que son las cosas que hace la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile, que es lo que hace muchas veces el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistema aquí en la Escuela de Ingeniería. Son procesos, son metodologías que te ayudan a ordenar, a ir mejorando en el tiempo. El aprendizaje no lo reduzcamos solamente al aprendizaje de la persona o del emprendedor. Pensémonos también cómo la misma organización es capaz de aprender y de desarrollar nuevas capacidades. Y esas capacidades, hay un paper bien interesante que se llama Management as a Technology. Entonces, podemos pensar que, bueno, las técnicas de gestión que se van aprendiendo entre las distintas empresas que ocurren, que tradicionalmente se transfieren a través de mejores prácticas, podemos pensarlo como una tecnología de propósito general que en el largo plazo puedo aplicarlo a distintos tipos de organizaciones, sean esta de la industria eléctrica, la industria de servicios, de la industria de turismo, sea una panadería. Son técnicas que me permiten ir aumentando la eficiencia. ¿Para qué? Para que con esa eficiencia tener más recursos y esos recursos poder destinarlos al crecimiento de la organización en el tiempo. Encuentro muy interesante lo que mencionan porque, bueno, yo también soy de la escuela, entonces parte de lo que es la innovación está en nuestro ADN casi, ¿cierto? De la formación. Pero no así de todas las formaciones de los profesionales, aunque las startups necesitan de mucha interdisciplina para poder crecer, ¿cierto? De personas con distintas capacidades en general. Y se puede ver, como mencionaba antes, los otros ejemplos de grandes startups hoy día, quizás la Unicornio, donde cada uno tiene un rol distinto, ¿cierto? Tenemos un CEO y también hay un CTO y así se van repartiendo este trabajo que es diferente. Y me parece también importante preguntarles con respecto a estas startups y siguiendo la línea de la interdisciplina, si es que la pandemia, el COVID exclusivamente, tuvo una aceleración en el crecimiento de quizás startups que tenían que responder a un desafío difícil, que necesitaba soluciones rápidas y sobre todo, bueno, que iban a tener un impacto social bastante grande. Yo pienso que sí tuvo un impacto, no sé si se habrá investigado. Dale. Entonces. No, a ver, el impacto no fue parejo para todas las organizaciones. Si nosotros nos ponemos a analizar, y este es un paper que hace poco mandé a publicar, el impacto económico de la pandemia a nivel de ventas, las empresas grandes no fueron mayormente afectadas por la pandemia. Las empresas medianas sí se vieron un poco afectadas, pero las que se llevaron el principal costo económico de la pandemia a nivel del impacto en ventas fueron las pymes. Sobre todo cuando teníamos las cuarentenas. Entonces uno puede controlar, porque teníamos estas cuarentenas dinámicas, fase 1, fase 2, fase 3, ya parece que fuera historia, pero sí, no fue hace tanto tiempo, y uno puede estimar en función de cuando se iban apagando, prendiendo las distintas comunas, cómo eso afectaba las ventas de cada una de estas empresas por segmento. En segundo lugar, hay ciertos sectores de la economía que les fue muy mal y otros que no les fue tan mal. Ya te voy a decir algunos sectores que les fue muy mal. El sector del turismo, el sector de los restaurantes, el sector de algo, cuando uno se pone a ver las cifras son bien elocuentes, el sector de reparación de calzado. Bueno, claro, si nadie está en las calles, están todos con pantuflas, nadie se le echa a perder el zapato. La atención al público en general. El sector de los servicios, que ha atendido predominantemente por mujeres. ¿Ya? A otros sectores no les pasó nada. ¿Ya? El sector de agricultura no tanto, el sector de electricidad no, el sector de la minería tampoco, fueron declarados muchas veces estos sectores esenciales. Entonces hay que ver bien un poco cuál fue el desglose. Hay startups que partieron antes de la pandemia y que llegó la pandemia y significó la muerte. Entonces un alumno mío del curso del MBA me decía, no, yo tenía un Uber de chefs antes de la pandemia. Ay, me estaba empezando yendo bien, me estaba dando a conocer, llegó la pandemia y listo.
se arruinó mi negocio, ahora está dedicado a cualquier otra cosa. Fueron 2 años que tuvo que estar cerrado, ¿ya? Pero otras empresas, por ejemplo, Zoom era una startup antes de la pandemia y ahora es un verbo que conjugamos, ¿ah? ¿No es cierto? Claro. Ya, pues, manda el Zoom. Y esa empresa, esa startup, tuvo que crecer muy aceleradamente en el tiempo. ¿Quiénes fueron capaces de acelerar más rápidamente? Fueron quienes estaban más preparados digitalmente para el efecto de la pandemia, que a diferencia de otras crisis económicas, es una crisis que te dificultó la movilidad. Entonces, si tu modelo de negocio podía ser susceptible a ser virtualizado, tu fuerza laboral podía trabajar a distancia y tenías un servicio que se consumía de manera online, tú lo que experimentaste durante la pandemia muchas veces fue un crecimiento exponencial de tus servicios que estabas siendo capaz de llegar a través de esta tecnología a un público mucho mayor y un público que no conocía incluso las fronteras geográficas. Sí, yo más en general, no tengo la data acá. ¿Te acuerdas que decían que las crisis son oportunidades? Sí. Y como Einstein decía, y no las desperdicie. Porque lo que hace la crisis te obliga a actuar. ¿Mm? Y cuando tú tienes una predisposición, una agilidad, una creatividad, esa crisis te puede empujar hacia nuevos horizontes, y el que no tiene esas capacidades muere. Entonces, yo me podría imaginar que el COVID tuvo efectos heterogéneos que cuenta Julio, pero incluso dentro de un mismo sector. Tú, si tenías un restaurante y te pusiste a llorar, quiebras, pero si te hiciste un repartidor de comida, duplicas la... Pero esa capacidad de reconvertirte, bueno, algunos las tenían o las desarrollaron y otros no. Y eso yo creo que produjo un efecto muy heterogéneo que algunos subieron y otros no aprovecharon. Bueno, ahí está lo medular de la innovación, ¿o no? Esta capacidad de adaptación rápida. Y es una capacidad que no es solamente de adaptación, sino que también cómo tú utilizas recursos productivos y tecnologías de manera distinta. Entonces ahí entramos en la famosa transformación digital, que me imagino que es algo que te es conocido. Y lo importante de la palabra transformación digital no es la palabra digital, es la palabra transformación. Y hay un gráfico muy lindo que tiene la OECD, donde grafica en el eje X cuál era la severidad de las medidas que se tomaron para la pandemia, y en el eje Y cuánto empezaron a adoptar tecnología las pequeñas y medianas empresas. Y uno ve un gráfico entre, mientras más severa, más adoptaron tecnología. Y primera vez que estamos en un gráfico de la OECD donde me parece que somos el top 2 de los países que más aumentaron la utilización de las tecnologías durante la pandemia. Y en particular las pymes. Las pymes son las que más avanzaron en sus procesos de digitalización. ¿Y por qué en Chile? Porque tuvimos unas medidas bastante severas durante el COVID de restricciones que no existían en otros países latinoamericanos, y también porque partíamos de una base, las pymes, de una base de digitalización más baja que la de los otros países que son más desarrollados, que están por lo general en la OECD. Entonces, en el agregado lo que nosotros vemos es que efectivamente hay una correlación, no voy a decir causalidad, pero que hay una correlación entre el nivel de qué tan duras fueron las medidas y la tasa de adopción de tecnología, y Chile está a la vanguardia en ese indicador. Sí, esta transformación no solo digital, creo que está en el corazón de la ingeniería, y con esto quiero preguntarles, profesores, muy entretenida esta conversación presencial, pero sabrán que este podcast es corto y justamente para que la gente pueda seguir investigando y averiguando de esto que nos apasiona a los tres que estamos presentes aquí y a quienes nos escuchan en los diferentes países, y preguntarles cuál es el rol que tiene la ingeniería, más bien dicho, los ingenieros e ingenieras, quizás en formación y algunos que ya están fuera, en fomentar la innovación, en no quedarnos, ¿cierto?, solamente con la palabra, en hacer que esta tecnología pueda ser transferida, que salga de las universidades, pero llegue a la sociedad y termine solucionando problemas. ¿Cómo lo resumirían ustedes este rol que tiene la ingeniería? Bueno, en la palabra está el ingenio, pues, siempre a mí me decían, pues, un ingeniero tiene que ser ingenioso, ¿no? No. También hay temas de ser ordenado y formal, que es muy importante, por supuesto, pero está en nuestro rol inventar y reinventar con base tecnológica necesaria para la productividad, y
esa misión, yo entiendo que la escuela la ha tomado muy en serio, ¿no? Se ha reconvertido en muy pocos años, muy, muy impresionante, y vale la pena felicitarlo, porque no era así en mi época, no era. No, Ni en la mía. no, nosotros éramos otra cosa, no éramos los que resolvíamos problemas, te diría yo. Ese era como nuestro mantra. Hay un problema, lo resuelvo. Ujú. Pero no la idea de voy a crear cosas. ¿Ah? Y ese nuevo espíritu es muy valioso, realmente. Quiero complementar lo de Marco. Si bien de generaciones somos... No, tú eres somos mucho distintos. más joven, Tres Julio. generaciones distintas. Mucho más No, joven. pero efectivamente, yo, con respecto a tu generación, Ángela, yo me siento más cercano a la generación de Marco, en el sentido de que también nosotros resolvíamos problemas. ¿Ya? Entonces, Claro. el resultado, lo que teníamos que hacer era encontrar X. Claro. ¿Ya? Y esa es la pega del ingeniero, encuentra X, o por lo menos los primeros ramos que teníamos que encontrar X en cálculo, cuestiones por el estilo, y resolver estos problemas. Y muchas veces eso nos condicionaba a ser muy efectivos y muy buenos para poder mejorar procesos productivos, ¿ya? O explotar de manera más eficiente lo que hace una organización. Pero esa capacidad de explotación, si no viene aparejada de una capacidad de exploración, puede llevar a una organización a su tumba, ¿ya? Six Sigma, ¿ya? Probablemente lo han escuchado todos los ingenieros de proceso, lo inventó Motorola para poder ser más eficiente, mejorar la calidad de todos sus productos, y Motorola ya no existe como compañía como la conocíamos porque fue tan eficiente, pero se le olvidó crear nuevos horizontes. Y es ahí donde tienen que todas las organizaciones balancear esta tensión central entre la exploración de nuevas oportunidades y la explotación del negocio actual. Y estos no son excluyentes, como el yin y el yang, son distintos, pero se nutren y se complementan ambos. ¿Qué es lo que creo yo? ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como escuela y como ingenieros? Que algo que tú más tienes es que nosotros a lo mejor fuimos entrenados en una parte del yin, que era la parte de la explotación, y ustedes están saliendo como ingenieros un poco más balanceados porque son capaces también de crear nuevas cosas, pero tampoco nos creemos solamente en la creación, porque la innovación es la capacidad de crear, entregar y capturar valor. Así que esa invención, esa innovación, sobre todo para los que son giros sin tornillo, que les gusta mucho la tecnología, si no son capaces de dotarla de un buen modelo de negocio y si no tienen a alguien que necesite esos productos o servicios, la verdad es que va a ser una muy buena invención, pero no por eso va a ser una innovación. Una virtuosa conversación con los profesores Julio Pertusé, Marco Singer. Les quiero dar las gracias. Me rectifico, entonces 4 y 5 de julio están invitadas todas las personas que están escuchando este podcast al Festival de la Innovación. Reitero que pueden buscar información, ¿cierto?, en Google acerca de este festival, el cronograma completo de las actividades que se van a realizar. Yo vi varios invitados bastante buenos en las charlas que van a estar. Y bueno, la invitación es a seguir participando en esta instancia y por sobre todo seguir creando cosas nuevas. Creo que una de las cosas valiosas que tiene la ingeniería y sobre todo esta escuela de ingeniería es que forma personas que salen con esa ganas de transformar la sociedad creando, y creo que eso es distintivo. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias también nuevamente a Educación Profesional por recibirnos en nuestro estudio de grabación. Esto fue la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, gracias.